San Vicente, una de las figuras más veneradas de la Iglesia Católica, es conocido por su incansable dedicación a la fe y al servicio a los necesitados. Nació en Huesca, España, hacia el año 258, y desde temprana edad demostró una profunda inclinación hacia la vida cristiana y el martirio en el nombre de Cristo. Criado en una familia cristiana devota, Vicente recibió una sólida formación religiosa, que lo convirtió en un ferviente defensor de la fe. Bajo la dirección del obispo Valerio de Zaragoza, desarrolló no solo su espiritualidad, sino también un celo inquebrantable por la verdad del Evangelio. España en ese momento vivía bajo la opresión del Imperio Romano, y los cristianos enfrentaban una persecución constante. San Vicente, sin embargo, se mostró valiente y decidido, dispuesto a afrontar todos los desafíos para anunciar la palabra de Dios, incluso a riesgo de su propia vida. Vicente fue ordenado diácono por San Valerio, quien le confió la importante misión de predicar y servir a los más pobres. El obispo reconoció en el joven una elocuencia singular y una capacidad de inspirar a los fieles con sus palabras y acciones. Durante los años de su ministerio, Vicente se convirtió en una figura central de la comunidad cristiana de Zaragoza. Su predicación, marcada por la claridad y el fervor, atrajo a muchos a la fe, incluso en tiempos de persecución y sufrimiento. En el año 303, el emperador romano Diocleciano inició una de las campañas más feroces contra los cristianos. Vicente, con su obispo Valerio, fue arrestado por negarse a renunciar a la fe y abandonar la práctica de la predicación del Evangelio. Frente al gobernador romano Daciano, Vicente demostró un coraje notable. Cuando Valerio, debido a su avanzada edad y tartamudez, tenía dificultades para hablar, Vicente asumió la defensa de la fe, afrontando los argumentos del gobernador con firmeza y sabiduría. Las palabras de Vicente no solo desafiaron a las autoridades, sino que también fortalecieron a los cristianos que lo escucharon. Declaró que nunca renunciaría a su fe, ya que servir a Cristo era la esencia de su vida y misión. La elocuencia de Vicente enfureció a Daciano, quien decidió someter al joven diácono a brutales torturas. Para Daciano, Vicente simbolizaba la obstinación cristiana que deseaba erradicar del imperio. Vicente fue azotado y sometido a instrumentos de tortura, pero su resistencia impresionó tanto a sus verdugos como a los espectadores. Soportó los tormentos con una serenidad que parecía sobrehumana, testimonio claro de su profunda comunión con Dios. Durante su encarcelamiento, Vicente transformó su celda en un lugar de alabanza y oración. Se dice que incluso los guardias, conmovidos por su fe, se sintieron impulsados a reconsiderar sus propias creencias y actitudes hacia los cristianos. Cuenta la historia que Daciano, furioso por la serenidad de Vicente, ordenó que lo arrojaran sobre una parrilla de hierro sobre brasas encendidas. Sin embargo, incluso en este sufrimiento extremo, el santo continuó proclamando su fe y alabando a Dios. Testigos informaron que el rostro de Vicente, incluso en medio de la tortura, reflejaba una paz celestial, como si estuviera apoyado por fuerzas divinas. Su resistencia llegó a ser un testimonio vivo de la promesa de Cristo. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Después de las torturas, Daciano, temiendo que su perseverancia convirtiera a más personas, ordenó arrojar a Vicente a un calabozo oscuro y húmedo, sin comida ni agua. Aún así, el santo se mantuvo firme en su fe. En prisión, Vicente recibió la visita de ángeles, según la tradición, que lo consolaron y lo animaron a permanecer firme hasta el final. Su celda se convirtió en un lugar de milagros, irradiando luz y esperanza a quienes lo rodeaban. Daciano, desesperado por silenciar a Vicente, ordenó arrojar su cuerpo al mar tras su muerte, en un intento de borrar cualquier rastro de su existencia. Sin embargo, las olas devolvieron su cuerpo a la orilla, donde los cristianos lo encontraron y le dieron digna sepultura. La perseverancia de Vicente ante el martirio dejó una profunda huella en la Iglesia. Rápidamente fue reconocido como santo, y su historia ha inspirado a generaciones de cristianos a permanecer fieles en tiempos de prueba. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación y se empezaron a atribuir milagros a su intercesión. Personas de diferentes regiones buscaron consuelo y curación ante la tumba de quien dio su vida por Cristo.
La devoción a San Vicente se extendió rápidamente por España y por toda Europa. Se le dedicaron iglesias y su fiesta se incluyó en el calendario litúrgico como celebración de su victoria sobre las fuerzas del mal. Los escritos sobre su vida y martirio, transmitidos por los primeros cristianos, conservaron el recuerdo de su valentía y su fe inquebrantable. Estas historias continúan inspirando a teólogos, predicadores y creyentes hasta el día de hoy. San Vicente suele ser representado en el arte cristiano sosteniendo una parrilla, símbolo de su martirio, o como un diácono predicando, enfatizando su misión como siervo de Cristo y de la Iglesia. Su vida es un poderoso ejemplo de cómo la fe puede superar incluso los desafíos más grandes. No solo resistió la tortura física, sino que también venció la desesperación confiando plenamente en las promesas de Cristo. San Vicente es invocado como patrón de los diáconos, pues su vida ejemplifica perfectamente el servicio y dedicación que requiere este ministerio. Su intercesión es buscada por aquellos que enfrentan persecución o desafíos en la práctica de su fe. La influencia de San Vicente se extendió más allá del contexto religioso. Su historia se ha convertido en un símbolo de resistencia a la opresión y fidelidad a los valores más elevados, inspirando a personas de todas las religiones y culturas. La celebración de San Vicente tiene lugar el 22 de enero, fecha que marca su entrada a la gloria eterna. En esta fiesta, los fieles recuerdan su vida de sacrificio y el ejemplo de cómo vivir y morir por Cristo. Después de su muerte, el testimonio de San Vicente comenzó a resonar en toda la comunidad cristiana. En un periodo de intensa persecución, su fidelidad hasta el final se convirtió en un ejemplo de fortaleza que inspiró coraje y esperanza en tiempos de desesperación. Su fama rápidamente traspasó las fronteras de España. Los relatos de su vida y martirio llegaron a Roma y otras partes del Imperio Romano, convirtiendo a San Vicente en uno de los mártires más conocidos y venerados de su tiempo. Se empezaron a dedicar iglesias a él en los primeros siglos del cristianismo. En Zaragoza, ciudad donde inició su ministerio, se erigió en su memoria una de las primeras basílicas, convirtiéndose en punto de peregrinación. En la ciudad de Valencia, donde fueron trasladados parte de sus restos, San Vicente ganó especial devoción. Allí se consolidó su influencia como patrón de la ciudad y su nombre pasó a ser sinónimo de protección y bendiciones para el pueblo. A partir del siglo IV, la historia de San Vicente comenzó a ser registrada por autores cristianos, como Prudencio, poeta español que compuso versos ensalzando su valentía y confianza en la resurrección. Durante la cristianización de Europa, la figura de San Vicente fue ampliamente promovida por la Iglesia como modelo de resistencia a la idolatría y al paganismo. Representó la fuerza de los primeros cristianos ante los desafíos planteados por el Imperio Romano. Su popularidad motivó la construcción de iglesias en su honor no solo en España, sino también en Francia, Italia y el norte de África. Cada una de estas iglesias mantenía reliquias u objetos asociados con el santo, atrayendo multitudes de creyentes. En el siglo VI, el Papa Gregorio I mencionó a San Vicente en sus escritos, reforzando aún más su veneración universal. Este reconocimiento papal consolidó el lugar de San Vicente entre los grandes mártires de la Iglesia. La devoción a San Vicente también jugó un papel importante durante la Reconquista española. Los cristianos que luchaban por retomar los territorios dominados por los moros invocaron su intercesión como signo de fortaleza y perseverancia. En Portugal, la devoción al santo cobró gran importancia, especialmente en Lisboa, donde en el siglo XII se trajeron reliquias de San Vicente. La ciudad adoptó al santo como patrón y su símbolo, el cuervo, se volvió emblemático. La procesión con las reliquias de San Vicente a Lisboa es una de las tradiciones más llamativas asociadas al santo. Según la leyenda, 2 cuervos acompañaron a la embarcación que transportaba los restos, protegiéndolos durante todo el trayecto. Esta historia de los cuervos y su conexión con São Vicente quedó inmortalizada en el escudo de Lisboa, donde se representa al santo con los 2 pájaros a su lado, reforzando su posición central en la identidad cultural de la ciudad. En la época medieval, las reliquias de San Vicente desempeñaron un papel importante en la vida religiosa y política de las naciones cristianas.
Poseer reliquias de tan renombrado mártir era símbolo de prestigio y protección divina. Muchos milagros fueron atribuidos a la intercesión de San Vicente, tanto durante su vida como después de su muerte. Los informes de curaciones y liberaciones de peligros continuaron fortaleciendo su fama y atrayendo devotos de todos los rincones. La vida y el martirio de San Vicente fueron también tema de inspiración para el arte cristiano. Pinturas, mosaicos y vidrieras retrataron su valentía y momentos de pasión, invitando a los fieles a reflexionar sobre su propia fe. En la literatura hagiográfica, San Vicente ocupa un lugar destacado. Sus actos heroicos quedaron registrados en documentos oficiales de la Iglesia, como martirologios, y sus virtudes fueron ensalzadas en sermones y tratados teológicos. Con el paso de los siglos, los relatos de San Vicente fueron adaptados y transmitidos oralmente, asegurando que su historia permaneciera viva en la memoria popular. Se convirtió en un modelo a seguir accesible e inspirador para personas de todos los ámbitos de la vida. Durante la Edad Media, los gremios y corporaciones de trabajadores elegían frecuentemente a San Vicente como su santo patrón, especialmente aquellos vinculados al trabajo manual y la caridad. Su ejemplo de servicio resonó profundamente entre los fieles. La devoción a San Vicente encontró eco incluso fuera de Europa. En las colonias españolas y portuguesas se introdujo su figura como modelo de fidelidad cristiana, y en tierras lejanas se erigieron iglesias dedicadas a él. En muchos lugares, la fiesta de San Vicente se convirtió en una celebración popular que combinaba elementos religiosos y culturales. Misas solemnes, procesiones y fiestas comunitarias expresaron la alegría y el agradecimiento de los fieles por su intercesión. San Vicente es uno de los ejemplos más claros del impacto duradero que los mártires cristianos han tenido en la configuración de la identidad de la Iglesia. Su historia es una prueba del poder transformador de la fe ante la adversidad. Su vida sigue siendo un mensaje de esperanza para los cristianos que hoy enfrentan persecución. En muchas partes del mundo se le invoca como santo patrón de quienes sufren a causa de su fe. La imagen de San Vicente como diácono fiel, predicador elocuente y mártir valiente es un llamado a todos los cristianos a reflexionar sobre su propia vocación a testimoniar a Cristo, independientemente de las circunstancias. El ejemplo de San Vicente trasciende el tiempo y el espacio. Nos recuerda que el amor a Cristo y el compromiso con la verdad son más fuertes que cualquier fuerza terrenal que intente silenciarlos. La devoción a San Vicente es, sobre todo, testimonio de que la santidad se alcanza con la fidelidad diaria, con la valentía ante las pruebas y con la dedicación total al servicio de Dios y de los demás. La historia de San Vicente está marcada por una profunda reverencia por su fidelidad, especialmente por su ejemplo de permanecer firme ante la adversidad. Él encarna el llamado evangélico a tomar la cruz y seguir a Cristo hasta la muerte. En siglos posteriores, la Iglesia vio en la figura de San Vicente un modelo ideal de valentía y obediencia a la voluntad divina. Su vida se utilizó a menudo en los sermones como inspiración para que los creyentes enfrentaran sus propias tribulaciones. Durante el Renacimiento, con el redescubrimiento de textos antiguos, las narraciones sobre San Vicente volvieron a cobrar protagonismo. Artistas y escritores de la época buscaron representar su figura en obras que ensalzaban el heroísmo cristiano. En las iglesias de Europa, la devoción a San Vicente se mantuvo viva, con nuevas capillas y altares dedicados al santo. Las reliquias asociadas con él continuaron atrayendo a peregrinos, muchos de los cuales informaron de las gracias obtenidas a través de su intercesión. Un aspecto llamativo de San Vicente es su papel como diácono, reflejando el servicio a los demás que caracteriza a este ministerio. Cuidó de los pobres, los enfermos y los marginados, reconociendo en ellos el rostro de Cristo. La dedicación de San Vicente a los pobres se recuerda a menudo en tiempos de crisis social. Se ha convertido en un símbolo de obras e iniciativas caritativas para ayudar a los necesitados, inspirando a misioneros y voluntarios a lo largo de los siglos. En Portugal, la devoción a San Vicente es especialmente significativa. Su conexión con Lisboa se ha convertido en un punto de referencia para la espiritualidad del país, y el santo es a menudo invocado como protector en tiempos difíciles. En Brasil, traído por misioneros portugueses,
San Vicente también ganó devotos. Muchas comunidades rurales, especialmente en las regiones más pobres, lo adoptaron como su santo patrón, viendo en él un ejemplo de fe y perseverancia. La fiesta de San Vicente se celebra con gran solemnidad en diversas partes del mundo. Misas, procesiones y actos culturales marcan la fecha, recordando su vida y los milagros atribuidos a su intercesión. Entre los milagros más famosos atribuidos a San Vicente, destaca el relato de curaciones físicas y liberación del peligro. Su intercesión es solicitada, especialmente por quienes se enfrentan a enfermedades graves o a situaciones de opresión. La influencia de San Vicente se extendió también más allá del ámbito religioso. Su historia de resistencia y sacrificio inspiró a líderes y pensadores que lo vieron como un ejemplo de integridad moral y coraje frente a la injusticia. En tiempos de persecución religiosa, como los que enfrentó la Iglesia en diferentes momentos, a menudo se evocó a San Vicente como modelo de resiliencia. Su figura sirvió de consuelo y fortaleza a los fieles que sufrían. La espiritualidad de San Vicente, basada en la confianza absoluta en Dios, sigue siendo una inspiración. Demostró que la verdadera fuerza no proviene del poder humano, sino de la gracia divina que sostiene a quienes confían en el Señor. El arte cristiano perpetuó la memoria de San Vicente en frescos, esculturas y vidrieras que adornan iglesias de todo el mundo. Estas obras retratan su martirio y santidad, invitando a los fieles a contemplar su vida como ejemplo. Durante la Contrarreforma, San Vicente fue exaltado como símbolo de fidelidad a la fe católica. En un periodo de grandes desafíos para la Iglesia, su historia sirvió para reforzar la importancia de la perseverancia y el testimonio. En España, el legado de San Vicente sigue especialmente vivo. Las iglesias y comunidades dedicadas al santo continúan floreciendo y su historia se enseña como parte del rico patrimonio espiritual del país. En Valencia, la basílica que alberga sus reliquias es uno de los lugares más visitados por los peregrinos. Las celebraciones en su honor atraen a multitudes que vienen a buscar su intercesión y renovar su fe. La devoción popular a San Vicente a menudo trasciende las barreras religiosas. Su vida y su ejemplo hablan a personas de diferentes religiones que reconocen en él una figura de valentía, amor y fidelidad a los principios más elevados. La historia de San Vicente es un recordatorio de que el martirio no es un fin, sino un nuevo comienzo en la gloria eterna. Vivió y murió con la convicción de que Cristo es la resurrección y la vida, y su confianza fue recompensada. En el contexto actual, San Vicente continúa inspirando a quienes luchan por la libertad religiosa y la justicia. Su ejemplo es una llamada a una fidelidad inquebrantable, incluso ante las adversidades más severas. Santos mártires como San Vicente son testimonio vivo de la promesa de Cristo de que la vida eterna pertenece a quienes permanecen firmes en la fe. Nos invitan a mirar más allá de las dificultades terrenales y confiar plenamente en Dios. La vida de San Vicente refleja la fuerza que proviene de la oración y la comunión con Dios. Incluso en medio de la tortura, encontró consuelo en la presencia divina, mostrando que nada puede separarnos del amor de Cristo. El mensaje de San Vicente es particularmente relevante en los tiempos modernos, cuando muchos enfrentan desafíos a su fe. Nos recuerda que la verdadera libertad está en vivir para Dios y no temer a quienes solo pueden dañar el cuerpo. Su vida es un testimonio del poder del Evangelio para transformar los corazones, incluso en situaciones aparentemente desesperadas. Demostró que la fe auténtica es contagiosa e inspira a otros a buscar la verdad en Cristo. San Vicente sigue siendo un poderoso intercesor para quienes enfrentan tribulaciones. Su cercanía a Dios, lograda mediante una dedicación total, lo convierte en canal de gracia para quienes acuden a él con confianza. La memoria de San Vicente es una fuente continua de inspiración para los cristianos. Su historia abarca siglos y nos recuerda que la fe es un compromiso que requiere valentía, perseverancia y confianza total en el amor de Dios. En muchas comunidades, San Vicente es celebrado no solo como mártir, sino también como símbolo de esperanza. Su historia nos enseña que, incluso en medio del sufrimiento más extremo, la fidelidad a Cristo puede transformar el dolor en victoria espiritual. La devoción a San Vicente encontró nuevas expresiones en la era moderna.
como en la literatura, la música y el teatro. Muchas de estas manifestaciones buscan resaltar la relevancia de su ejemplo para los desafíos que enfrentan los cristianos contemporáneos. San Vicente es invocado a menudo por diáconos, misioneros y predicadores. Ven en él un modelo de dedicación al servicio y al anuncio del Evangelio, recordando que la verdadera misión es vivir para la gloria de Dios. En Brasil, el santo es el patrón de varias parroquias y comunidades. En las fiestas locales, los fieles se reúnen para celebrar sus vidas con procesiones, misas y momentos de reflexión, renovando su compromiso con su propio camino cristiano. Las reliquias de San Vicente siguen siendo objeto de veneración en diversas partes del mundo. Los milagros atribuidos a su intercesión, tanto espirituales como físicos, fortalecen la fe de quienes acuden a él con devoción. Los artistas cristianos siguen representando a San Vicente como un mártir triunfante. En sus obras aparece frecuentemente sosteniendo una parrilla, recordando los momentos de su martirio y su victoria final sobre el sufrimiento. San Vicente es un ejemplo vivo de cómo la gracia divina puede sostener a quienes enfrentan las pruebas más duras. Su fuerza no provenía de él mismo, sino de la plena confianza en el Espíritu Santo que obra en el corazón de los fieles. En las escuelas católicas, la vida de San Vicente se presenta a menudo a los jóvenes como un ejemplo de valentía y compromiso con la fe. Se le recuerda como alguien que nunca comprometió sus valores, incluso cuando se enfrentó a grandes desafíos. En Lisboa, la devoción al santo sigue profundamente arraigada en la cultura local. Además de ser el patrón de la ciudad, su memoria se celebra como símbolo de protección, unidad e identidad para los habitantes. En tiempos de crisis políticas y sociales, se evoca a San Vicente como un poderoso intercesor. Su historia nos recuerda que la verdadera justicia y paz provienen de una vida centrada en Dios y el servicio a los demás. Muchos cristianos ven la historia de San Vicente como una lección sobre la importancia de resistir el pecado y la tentación. Se mantuvo fiel incluso bajo extrema presión, recordando que la victoria espiritual está en confiar en Cristo hasta el final. Su valentía también inspira a líderes y pastores que enfrentan persecución por su fe. San Vicente es un recordatorio de que el sufrimiento puede transformarse en gloria cuando se ofrece a Dios con amor y humildad. La fiesta de San Vicente está marcada por el agradecimiento por su intercesión. Los fieles reconocen que su vida de sacrificio continúa trayendo bendiciones y milagros, fortaleciendo a la Iglesia y renovando la fe de sus miembros. La espiritualidad de San Vicente refleja la esencia del cristianismo: amar a Dios sobre todo y servir a los demás con generosidad. Vivió plenamente el mandamiento de Cristo de amar, incluso ante la enemistad. En nuestros tiempos, el mensaje de San Vicente resuena como una invitación a la fidelidad. Nos enseña a no temer las adversidades, sino a verlas como una oportunidad para acercarnos a Dios y ser testigos de su presencia en nuestras vidas. San Vicente es la prueba viva de que la santidad está al alcance de todos. No era un príncipe ni un hombre de poder, sino un simple diácono que puso su vida completamente en manos de Dios. La historia de San Vicente es un llamado a la Iglesia a permanecer firme en su misión de evangelizar. Así como él proclamó sin miedo el Evangelio, nosotros estamos invitados a llevar el mensaje de Cristo al mundo con valentía. En la oración muchos encuentran en San Vicente un intercesor que comprende su dolor y su angustia. Él, que sufrió tanto por amor de Dios, ofrece consuelo a quienes enfrentan desafíos similares en su camino de fe. El mensaje de San Vicente va más allá de las barreras del tiempo y la cultura. Nos recuerda que el amor de Dios es la fuerza que sostiene al mundo y que, al final, la verdad siempre prevalece sobre la injusticia. Su vida es un testimonio de que el cristianismo es más que palabras. Es una experiencia concreta de amor, servicio y entrega total a Dios. San Vicente lo ejemplificó hasta el último momento de su vida terrena. La perseverancia de San Vicente sigue iluminando a la Iglesia. Es un ejemplo de cómo la fe puede inspirar cambios, fortalecer comunidades y transformar corazones, incluso en medio de las situaciones más difíciles. Cada 22 de enero, la Iglesia celebra con gran alegría la memoria de San Vicente.
Su fiesta es un momento de gratitud por su intercesión y por su ejemplo de fidelidad que continúa inspirando a millones. Hoy, como en la antigüedad, San Vicente nos recuerda que la santidad es una vocación universal. Nos llama a poner nuestra confianza en Dios, incluso en las situaciones más difíciles, y a vivir para su gloria. El legado de San Vicente es eterno, como la promesa de Cristo a quienes lo siguen. Él es un faro de esperanza, una inspiración para la Iglesia y un ejemplo de que la victoria final pertenece a quienes aman y sirven a Dios con todo su corazón.